Mi esposo eligió la cena de cumpleaños de nuestro hijo para anunciar públicamente que ya había encontrado a mi reemplazo. Su novia de 29 años estaba ahí mismo, sonriendo mientras presumía el anillo de compromiso que él compró con mi sueldo de 6 cifras. Esperaban lágrimas. Esperaban un escándalo. Lo que no esperaban era el sobremanila que le entregué antes de irme, uno que le costaría absolutamente todo. Antes de comenzar, solo quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Si se sienten cómodos, díganme desde dónde me escuchan y qué hora es allá. Ahora, déjenme contarles la mía. Mi nombre es la doctora Lena Wayase. Durante 30 años, mi vida ha estado dedicada a la mecánica minuciosa y delicada del corazón humano. Como cardióloga en Filadelfia, he aprendido a detectar los murmullos más sutiles, las arritmias casi imperceptibles, esas señales mínimas de estrés que anuncian el colapso inminente de un sistema. Puedo mirar un trazo de electrocardiograma y leer en él una historia de inminente fracaso. Puedo diagnosticar un corazón enfermo con los ojos cerrados. Esa habilidad me ha servido mucho en mi vida profesional, y, desde hace un año, me he visto obligada a aplicarla a mi propio matrimonio. Robert y yo llevamos 25 años casados. Para el mundo exterior, para las páginas sociales de las revistas de Filadelfia, somos el retrato perfecto de la excelencia afroamericana, la doctora Lena Wayase, brillante y respetada cardióloga, Robert Wayase. El apuesto y carismático consultor, el arquitecto social de nuestra hermosa vida. Nuestra casa de ladrillo en Delancey Place es un referente de buen gusto. Nuestro hijo David es prueba viviente de una buena crianza. Somos, por donde se nos vea, un éxito. Pero un buen médico sabe que un paciente que parece sano puede estar consumido por una enfermedad terminal. Durante el último año, he observado a mi esposo con el ojo analítico y desapegado de una diagnosticadora. He notado los síntomas, las reuniones nocturnas de networking, las repentinas y secretas llamadas telefónicas, el aroma de un perfume ajeno, dulzón y empalagoso, impregnado en sus trajes hechos a la medida. He visto la manera en que me mira ahora, no con el calor de un compañero, sino con la fría mirada calculadora de un hombre evaluando un activo en depreciación. Se ha vuelto descuidado, arrogante, seguro de mi supuesta ignorancia. El diagnóstico no fue difícil. Mi matrimonio estaba en insuficiencia cardíaca congestiva. La condición subyacente, un narcisismo maligno en etapa 4 en mi esposo, una enfermedad para la cual no existe cura. El pronóstico, terminal. La versión más joven de mí habría respondido con lágrimas, con rabia, con intentos desesperados de terapia. Pero la mujer que soy ahora, una mujer de 53 años que ha pasado la vida reparando lo roto, sabía que esta patología en particular estaba más allá de cualquier arreglo. No se puede razonar con un tumor. No se puede negociar con una enfermedad. Solo se puede extirpar, de manera limpia y completa, antes de que haga metástasis y destruya el tejido sano a su alrededor. Así que, durante los últimos 12 meses, no he sido una esposa. He sido una cirujana preparándose para un procedimiento complejo y delicado. He estado observando, documentando, planeando. Me he estado preparando, en silencio y con método, para la extirpación de mi esposo de mi vida. Él cree que es quien tiene el control, el que orquesta su gran partida hacia una vida nueva, más joven, mejor. No tiene idea de que él no es el cirujano en esta historia. Él es la enfermedad. Y yo, la doctora Lena Wayase, soy quien sostiene el bisturí. Él cree que está a punto de dejarme. No tiene idea de que yo, en todo lo que realmente importa, ya lo dejé hace mucho. Solo queda la incisión final, pública, para terminar el procedimiento. Para entender la profunda ilusión bajo la que mi esposo vivía, primero deben entender la arquitectura de nuestra vida. Y yo fui su única arquitecta. Construí nuestra fortuna ladrillo por ladrillo, con jornadas de 16 horas, con años agotadores de escuela de medicina y residencia, con la presión constante de sostener corazones humanos entre mis manos. Mi consultorio de cardiología cerca de Rittenhouse Square no es solo un trabajo, es una empresa próspera, valuada en millones, que levanté desde cero. Yo soy el motor de nuestra riqueza. Robert, en cambio, es la hermosa fachada decorativa. Tenía un empleo corporativo respetable cuando nos casamos, pero hace una década se cansó de la rutina y renunció para convertirse en consultor. Su consultoría,
hasta donde puedo ver, consiste en largos almuerzos en el Union League, interminables rondas de golf en el Marán Golf Club y formar parte de las juntas de caridades de moda. Es un maestro de las habilidades blandas, la charla encantadora, la anécdota contada en el momento preciso. Él genera capital social, una moneda que siempre le ha parecido más interesante que el capital real. Porque el capital real, el dinero que pagaba sus trajes a la medida. Su Porsche clásico, su colección de whiskies single malt raros, todo era mío. Vivía bajo la cómoda ilusión de que éramos un equipo, una sociedad. Creía que su manejo social era tan valioso como mis cirugías a corazón abierto. Veía el dinero en nuestras cuentas conjuntas como nuestro dinero, fruto de nuestro éxito. Había olvidado, o quizá elegido olvidar, que una sociedad requiere que ambas partes aporten. Durante los últimos 10 años, él había sido socio silencioso en todo, excepto en el gasto. Esa realidad financiera fue la base de mi planeación preoperatoria. Mi primera llamada, hace un año, cuando confirmé el diagnóstico de mi matrimonio, fue para Simone Jackson. Simone ha sido mi mejor amiga desde que éramos estudiantes de medicina, jóvenes y aterradas, enfrentando juntas nuestro primer año. Mientras yo me especialicé en el corazón, ella encontró su vocación en la abogacía, convirtiéndose en una de las abogadas de divorcio más temidas y respetadas de la ciudad. Es una mujer que entiende que un matrimonio no es solo una unión romántica, es un contrato legal y financiero complejo. Entonces, el paciente está oficialmente en estado terminal, le dije, sentada en su elegante y moderna oficina. Te lo he estado diciendo por años, Lena respondió, con una mezcla de compasión y justa indignación. Ese hombre ha vivido de tu trabajo como un parásito de diseñador. Es hora de dejarlo sin su fuente. Así que, ¿cuál es el plan quirúrgico? Durante los meses siguientes, Simone y yo trabajamos con la discreción y letal eficacia de un equipo de operaciones especiales. No dimos ni un solo paso que pudiera alertar a Robert. Todo se hizo bajo la apariencia de mi actividad financiera habitual. Primero, reestructuramos legalmente mi consultorio de cardiología. Reinscribimos los documentos de constitución, añadiendo capas de protección legal que lo designaban como un bien propio y separado, establecido mucho antes de la crisis matrimonial. Creamos una nueva entidad corporativa, una sociedad tenedora únicamente a mi nombre, a la cual se dirigirían de ahora en adelante todos los ingresos de la práctica. Después iniciamos el meticuloso proceso de separación financiera. Abrimos nuevas cuentas bancarias a mi nombre y comencé a desviar mi ingreso hacia ellas de manera sistemática. Las cuentas conjuntas, esas que Robert usaba para sus excesos diarios, seguían recibiendo fondos, pero solo una cantidad cuidadosamente calculada, suficiente para mantener su estilo de vida y evitar que sospechara algo. Lo más importante, documentamos absolutamente todo. Simone me hizo recopilar años de estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios y recibos. Creamos una auditoría forense detallada de la vida de Robert, una hoja de cálculo que mostraba, en blanco y negro, de forma irrefutable, que toda su existencia desde la membresía en su club de golf hasta las cafeteras para su máquina de espresso estaba financiada por mi trabajo. Rastreábamos la compra de cada traje, cada viaje, cada botella de vino costosa. No nos estábamos preparando solo para un divorcio. Nos estábamos preparando para una acusación. Estábamos construyendo un caso irrefutable que demostrara que Robert Wallace no era un socio, sino un dependiente. Un dependiente muy costoso cuyo contrato estaba a punto de ser rescindido. La convocatoria para el acto final llegó, como yo sabía que sucedería, disfrazada de celebración. Nuestro hijo David cumplía 26 años. David es el único éxito incuestionable de nuestro matrimonio, un joven amable, centrado y profundamente decente, que heredó la ética de trabajo de su madre y, afortunadamente, nada del narcisismo de su padre. Es arquitecto, un constructor, un hombre que entiende la importancia de una base sólida. Robert, en un gran gesto de supuesta generosidad paterna, insistió en invitarnos a todos a cenar por el cumpleaños de David. Su elección de lugar lo decía todo. Vamos a Vetri Cocina, anunció con el aire de un rey que otorga un gran honor a sus súbditos. Vetri no es solo un restaurante, es una declaración. Ubicado en lo alto del Hotel Four Seasons, es una de las experiencias gastronómicas más exclusivas y costosas de Filadelfia.
Es un sitio con vistas impresionantes y un ambiente de reverencia silenciosa. Un lugar para gestos grandiosos, para cerrar tratos, para hacer anuncios. Supe de inmediato que era el escenario que Robert había elegido para su actuación final. Suena maravilloso, cariño, dije, con la voz perfectamente imitada de una esposa complacida e ingenua. A David le encantará. Por dentro, mi mente ya estaba trabajando. Un lugar público. Una ocasión familiar. Ese era su plan. Usaría la santidad del cumpleaños de nuestro hijo como escudo, asumiendo que yo no haría un escándalo, que tragaría mi dolor y mi humillación por respeto al momento. Utilizaría el entorno público para controlar la narrativa, para interpretar el papel del hombre triste pero decidido que sigue adelante con su vida, colocándome a mí en el papel de la mujer abandonada. Era una estrategia cobarde, manipuladora y, por completo, predecible. Pasé la semana preparándome para la cena, no como esposa ni como madre, sino como actriz lista para interpretar un papel difícil, el de la víctima desprevenida. Requería una actuación sutil, de ignorancia felizmente fingida. Hablé con Robert sobre los planes para la cena, aparentando entusiasmo. Lo ayudé a elegir un regalo para David. Interpreté mi papel a la perfección. La noche de la cena, me puse de pie frente al espejo de mi tocador, un espacio al que Robert rara vez entraba. Elegí mi armadura con cuidado. No un vestido de luto, ni uno de furia, sino una sencilla, elegante y carísima pieza de seda azul profundo. Era un vestido que transmitía confianza tranquila, el porte de una mujer segura de sí misma, que no intentaba competir ni impresionar. Era el vestido de una mujer que ya sabía que había ganado. Aseguré en mi cuello un sencillo collar de diamantes, un regalo que me había hecho a mí misma para celebrar un año especialmente exitoso en mi práctica médica. Me observé en el espejo. Mi expresión era serena, mi mirada clara. No había rastro de la tormenta que rugía bajo la superficie. Estaba lista. Al bajar por la gran escalera de nuestra casa en Delancey Place, Robert me esperaba en el vestíbulo. Vestía un traje que yo sabía costaba más que el salario mensual de un residente médico. Me miró y, por un instante, vi un destello en sus ojos. No era amor. Era una especie de orgullo posesivo, la mirada que un hombre le da a una pintura valiosa que está a punto de subastar. «Te ves hermosa», Lena dijo, con una voz suave como la seda. «Gracias», Robert respondí, con una calma idéntica. «Será una noche memorable». Él sonrió, creyendo que mis palabras eran solo una expresión sincera de agradable expectativa. Él no tenía idea de la verdad profética y profunda de lo que acababa de decir. En efecto, sería una noche memorable. Sería la última cena de nuestro matrimonio, y no sabía que él era el plato principal. Vetri Cucina está diseñado para que sientas que cenas en el cielo. La vista desde el piso 57 es un panorama deslumbrante y brillante del horizonte de Filadelfia. El restaurante en sí es un santuario de tonos suaves, luz tenue y el movimiento silencioso y preciso de un personal perfectamente entrenado. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de lujo sereno e intocable. Era el escenario irónicamente perfecto para el drama humano y desagradable que estaba por desarrollarse. Nos sentaron en una mesa privilegiada, junto a la ventana. David, mi hijo, ya estaba ahí, con el rostro iluminado por una felicidad genuina y sencilla. Se levantó para abrazarme, su abrazo cálido y firme. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré, entregándole un pequeño regalo elegantemente envuelto. Robert lo saludó con una exagerada camaradería, dándole unas palmadas en la espalda. 26 proclamó a la mesa. «Ahora sí, todo un hombre. El mundo es tuyo». Los primeros 20 minutos de la cena fueron una coreografía calculada de armonía familiar. Conversamos de cosas triviales. Pedimos una botella de Burdeos costoso. Robert estaba en su elemento, dominando la conversación, contando anécdotas encantadoras, interpretando al patriarca benevolente que preside a su feliz familia. Yo interpretaba mi papel, sonriendo y asintiendo, la imagen misma de la esposa y madre orgullosa. Entonces vi cómo los ojos de Robert cambiaban, desviando la mirada hacia un punto al otro lado del salón. Su sonrisa se amplió. «Vaya, mira quién está aquí», dijo,
levantando la mano con un saludo casual y confiado. Seguí su mirada. Una joven de unos veintitantos, de pie cerca de la barra, le devolvía el gesto. Vestía un vestido ajustado y a la moda, un poco demasiado llamativo para la elegancia discreta del restaurante. Tenía esa belleza dura y brillante de una mujer que invierte mucho tiempo y dinero en su apariencia. Una amiga mía comentó Robert a la mesa, con un tono que era todo un estudio de falsa despreocupación. Una organizadora de eventos, increíblemente talentosa según él. He estado trabajando con ella en un torneo de golf benéfico, añadió, antes de llamar con la mirada al maitre y hacerle una seña. ¿Podríamos añadir un lugar más en nuestra mesa?, preguntó, como si fuera una simple formalidad. Un momento después, la joven se deslizaba hacia nosotros. Robert se puso de pie para recibirla, dándole un beso en cada mejilla con una familiaridad demasiado íntima para tratarse de una simple colega. Lena, David, dijo Robert, con la mano posada en la parte baja de la espalda de la mujer, quiero que conozcan a Chloe. Chloe, ellos son mi esposa, la doctora Lena Wallace, y nuestro hijo, David. Me levanté, extendiendo la mano, con una expresión de cordialidad profesional perfectamente calculada. Un placer conocerte, Chloe, dije. Igualmente, doctora, respondió ella, con un apretón de mano flojo y una mirada fugaz que me evaluó de pies a cabeza. Era la mirada de una competidora midiendo a su oponente. En ese solo vistazo, mi diagnóstico quedó confirmado. Aquello no era un encuentro casual, sino una emboscada planeada. Chloe, el nombre era nuevo, pero la patología me resultaba demasiado familiar. Vi la forma en que lo miraba a él, con una adoración posesiva y triunfal. Vi la manera en que me miraba a mí, con un desprecio competitivo apenas disimulado. Vi el nuevo reloj costoso en su muñeca, un estilo que yo sabía que a Robert le encantaba regalar. Ella no era solo una organizadora de eventos, era el síntoma más visible de la enfermedad terminal de mi esposo. La otra mujer. La invitada no deseada en la última cena. Y su presencia ahí era un acto deliberado y calculado de guerra psicológica. Robert no solo había llevado a su amante a la cena de cumpleaños de nuestro hijo, la había traído para reemplazarme. La incorporación de Chloe a nuestra mesa transformó la atmósfera de una cena familiar tensa a una producción teatral en toda regla. Y Robert era el protagonista, director y productor de aquella función. Con su nueva y complacida audiencia de una sola persona, su actuación como el encantador y poderoso hombre de mundo se intensificó. Mientras que su interpretación de desprecio hacia su esposa desde hacía 25 años se convirtió en una verdadera clase magistral de agresión pasiva. Cada interacción, cada conversación, pasaba ahora por el filtro de Chloe. Contaba una anécdota de un viaje reciente que habíamos hecho juntos, pero remataba la historia mirándola a ella, buscando su risa, su aprobación. Pedía la carta de vinos al sommelier y luego se volvía hacia Chloe para decirle: «Tienes un paladar maravilloso, querida. ¿Qué crees que iría bien con el cordero?». Ignorando por completo mi opinión, aunque sabía de sobra que mi amor por los vinos italianos era profundo y duradero. Chloe, por su parte, interpretaba su papel con una satisfacción presumida y autosuficiente. Se inclinaba hacia él, posando la mano con frecuencia sobre su brazo. Reía un poco más fuerte de lo necesario con sus chistes. Cedía a sus opiniones con una admiración ingenua y de ojos muy abiertos, diseñada para contrastar de manera tajante con mi relación tranquila e intelectual con él. Estaba encarnando el papel de la nueva esposa adoradora y acrítica, y lo hacía teniéndome a mí como su espectadora principal. La conversación giraba únicamente en torno a su mundo compartido, un mundo del que yo estaba deliberadamente excluida. Hablaban del torneo de golf benéfico, dejando caer nombres de celebridades locales y magnates de negocios. Hablaban de la inauguración de una galería a la que habían asistido, de un restaurante nuevo que habían probado. Se comunicaban con un lenguaje de experiencias compartidas, chistes privados y miradas cómplices. Yo me convertí en espectadora en la mesa de mi propia vida. Bebía mi vino con una expresión de sereno y apacible interés. No caí en la provocación. No mostré ni un destello de la fría y quirúrgica furia que se acumulaba dentro de mí. Me limité a observar, reuniendo las últimas piezas condenatorias de evidencia. Miré a mi hijo, David,
cuya alegría inicial se había transformado en un silencio tenso e incómodo. Intentó varias veces encaminar la conversación hacia mí, para incluirme. Mamá, deberías contarle a Robert y a Chloe sobre ese nuevo accidente cardíaco del que estabas leyendo, dijo en un momento, en un intento desesperado por lanzarme un salvavidas. Antes de que pudiera responder, Robert agitó la mano con un gesto despectivo. Oh, no hablemos de trabajo, David dijo riendo. Es tu cumpleaños y, francamente, todo ese rollo médico es un poco deprimente. Entonces se volvió hacia Chloe. Hablando de cosas que aceleran el corazón, ¿te conté de la prueba de manejo que hice en el nuevo Aston Martin? El insulto fue tan brutal como casual. Mi vida entera, la profesión que había financiado cada lujo de su existencia, reducida a un bajón. En cambio, un auto deportivo era, para él, un tema más digno de conversación. Vi en los ojos de David la mezcla de enojo y dolor. Me miró, pidiéndome disculpas en silencio. Le hice un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, indicándole que lo dejara pasar, que no interviniera. Esta no era su pelea. Llegaron los platos principales, obras de arte culinarias que yo no tenía el menor deseo de probar. Robert había pedido lo más caro de la carta, una degustación de carnes exóticas. Insistió en que Chloe probara de su plato, y él mismo le dio el bocado, con una familiaridad obscena. Fue un acto de una falta de respeto tan abierta, tan pública, que equivalía a una declaración formal. No solo estaba teniendo una aventura. Me estaba reemplazando. Y nos obligaba, a nuestro hijo y a mí, a presenciar la transición. Estaba tan seguro de su poder, tan convencido de que yo seguiría aguantando en silencio, que creía poder escenificar su actualización marital frente a mí sin consecuencias. Creía que su desprecio era una muestra de fuerza y atractivo, sin darse cuenta de que, en realidad, era el síntoma final y definitivo de la enfermedad que yo estaba a punto de curar. Los meseros retiraron los platos en silencio, la mayoría aún a medio comer. Una calma densa cayó sobre la mesa. La función, al parecer, se acercaba a su clímax. David miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, con la mandíbula apretada. Chloe se acomodó sutilmente en su silla, girando un poco hacia mí, como si quisiera asegurarse de tener la mejor vista para la escena final. Robert, con el rostro enrojecido por el vino y la autosatisfacción, levantó su copa. Bueno, dijo, con la voz resonando un poco en el ambiente elegante del restaurante. Creo que amerita un brindis. Se puso de pie, atrayendo la atención de las mesas cercanas. No solo nos hablaba a nosotros. Estaba hablándole a todo el lugar. Se estaba asegurando de que hubiera testigos para su gran anuncio. Levantó su copa. Primero, para mi hijo, David dijo, asintiendo brevemente en su dirección. 26 años. Un hombre, un arquitecto, construyendo su propio futuro. Estamos muy orgullosos de ti. Las palabras fueron un preámbulo breve y obligatorio antes del plato fuerte. David no lo miró. Entonces Robert giró el cuerpo y me dedicó toda su atención. Me sostuvo la mirada con una expresión de profunda y teatral sinceridad, de esas que usa un mal actor para fingir una emoción intensa. Y un brindis por Lena, dijo, bajando la voz a un tono más íntimo. Mi compañera, mi esposa durante 25 años. Hemos recorrido un buen camino juntos, ¿verdad? Lo miré, mi rostro imperturbable. Simplemente esperé. Construimos una vida, continuó, inflando la voz con una gravedad sentimental falsa. Criamos a un hijo maravilloso. Logramos muchas cosas. Y por todo eso, siempre estaré agradecido. La palabra agradecido la pronunció con un leve y casi imperceptible matiz de fastidio, como si fuera algo que decía a la fuerza. Tomó un sorbo de vino, haciendo una pausa calculada para dar dramatismo. Me miró a mí y luego a Chloe, con una pequeña sonrisa conspiradora en los labios. Pero dijo, ahora con un tono de resolución filosófica, las estaciones cambian, las personas evolucionan. Un hombre debe ser honesto consigo mismo sobre lo que quiere, sobre lo que necesita para seguir creciendo. Y yo soy un hombre que cree en las mejoras. Creo en buscar siempre lo mejor, el modelo más nuevo, el siguiente nivel. Volvió a mirarme,
y la falsa sinceridad desapareció, sustituida por una expresión de fría y dura indiferencia. Para serte sincero, Lena dijo, con voz clara que resonó en el silencio del lugar, encontré a alguien mejor. Las palabras, tan brutales, tan públicas, tan absolutamente despreciativas, flotaron en el aire como un golpe físico. Era una declaración de mi obsolescencia. Yo era el modelo viejo que estaba siendo reemplazado. El viaje que habíamos compartido había terminado, y él se bajaba del tren, ansioso por iniciar uno nuevo con una pareja mejorada y superior. El silencio a nuestra mesa era absoluto, un pequeño bolsillo de incredulidad en medio del murmullo del restaurante. El rostro de David estaba pálido, parecía como si le hubieran dado un golpe. Y entonces, como si fuera parte de un guión, la última pieza de la escena encajó perfectamente. En el silencio cavernoso y resonante que siguió a la declaración de Robert, Chloe hizo su movimiento. Fue un gesto claramente ensayado, una coreografía pensada para este momento exacto. Hasta entonces había permanecido con las manos dócilmente sobre el regazo. Ahora, con una lentitud y gracia deliberadas, levantó la mano izquierda. No la llevó a la cara ni hizo movimientos bruscos, simplemente la alzó y la posó suavemente, con aire posesivo, sobre el antebrazo de Robert mientras él permanecía a su lado. Era un acto de reclamación, de marcar territorio. Este hombre es mío. Colocó la mano en el ángulo exacto para que el gran diamante central de su anillo atrapara la suave luz ambiental del restaurante. No era un anillo discreto. Era un monumento al derroche, un diamante talla esmeralda, enorme y de una claridad impresionante, rodeado por un halo de piedras más pequeñas. Ostentoso. Ruidoso. Y, lo supe con una certeza nauseabunda, pagado con un retiro de una cuenta financiada con mi trabajo. El dinero que yo ganaba salvando vidas había sido usado para comprar ese brillante símbolo de mi reemplazo. Chloe no miró el anillo. No necesitaba hacerlo, sabía perfectamente el poder que tenía. En cambio, me miró directamente a mí. Su expresión no era de simple felicidad, no era la mirada radiante de una mujer recién comprometida. Era una expresión de triunfo puro, absoluto y despiadado. Sus labios se curvaban en una pequeña, tensa y cruel sonrisa. Sus ojos brillaban con una luz dura y victoriosa. Era la mirada de un depredador que acaba de lograr una cacería exitosa. Ella no me estaba mostrando solo el anillo. Ella me estaba mostrando mi derrota. Me estaba dejando claro que había ganado. Me había arrebatado a mi esposo, mi vida, mi estatus, y ahora llevaba en el dedo la prueba de su victoria. Toda la escena era una obra maestra de crueldad. Mi marido de pie, mirándome desde arriba, acababa de declararme obsoleta, su amante, sentada a su lado, luciendo el costoso trofeo que él le había comprado con mi dinero, mi hijo, frente a mí, con el rostro convertido en una máscara de horrorizada incredulidad, prisionero del monstruoso ego de su propio padre. Y yo, la esposa descartada, el modelo viejo, a la que se le esperaba quedarse sentada y aguantar esa ejecución pública con algo de dignidad. Habían planeado este momento hasta el último detalle, el escenario público, la ocasión celebratoria, el brindis dramático, la revelación perfectamente cronometrada. Habían anticipado mi reacción, lágrimas, un escándalo, una discusión furiosa en voz baja. Se habían preparado para el drama. Se habían preparado para que yo interpretara el papel de la mujer despechada. Pero no estaban preparados para la mujer tranquila, serena y completamente indiferente que tenían enfrente. No estaban preparados para la doctora que ya había diagnosticado la enfermedad y que ahora simplemente observaba las últimas convulsiones previsibles del paciente. Confundieron mi silencio con shock, mi quietud con parálisis. No entendían que mi silencio no era ausencia de reacción, sino la presencia de un plan. La función no había terminado, y el acto final ese que ellos no habían escrito estaba a punto de comenzar. No les di la reacción que ansiaban. No hubo lágrimas. No hubo un jadeo de sorpresa. No hubo una acusación furiosa susurrada. Simplemente observé la escena frente a mí, el rostro engreído y triunfante de mi esposo, el anillo reluciente de su amante, el horror pálido de mi hijo, y di un leve asentimiento, casi imperceptible. Era el gesto de una diagnósta cuyas últimas pruebas han confirmado su evaluación inicial.
La patología se comportaba exactamente como lo había previsto. Ya veo, dije, con la voz perfectamente firme, sin dejar escapar nada de la furia ártica que me recorría las venas. Felicidades a ambos. Mi calma, mi total ausencia de una respuesta dramática, fue como un balde de agua helada sobre su ardiente escena teatral. Los desconcertó por completo. La sonrisa triunfante de Robert se tambaleó. La expresión victoriosa de Chloe titubeó con un destello de confusión. Eso no estaba en su guión. Dejé que el incómodo silencio colgara en el aire un momento más. Luego me incliné y tomé mi bolso del piso, junto a mi silla. Era un bolso de piel elegante y discreto, en marcado contraste con la cartera ostentosa cubierta de logos que Chloe tenía sobre la mesa. Mis movimientos fueron lentos, deliberados, serenos. Coloqué el bolso sobre mi regazo y abrí el broche. Metí la mano, pasando por mi cartera, por mis llaves, hasta que mis dedos se cerraron sobre un sobremanila impecable, tamaño carta. No tenía marcas. No llamaba la atención. Era el objeto más poderoso de toda la habitación. Lo saqué y lo sostuve un instante, sintiendo su peso, los bordes afilados y limpios del papel. Dentro de esa simple carpeta de papel estaba el resultado de un año de planeación silenciosa y meticulosa. Dentro estaba el bisturí con el que estaba a punto de extirpar este cáncer de mi vida. Miré a Robert, cuyo rostro ahora era una máscara de confusión. Lo sospechaba, Robert, dije con la voz aún tranquila, aún pareja, pero ahora con un filo nuevo de absoluta determinación. Sospechaba que hacia allá ibas, y un buen médico siempre cree en estar preparado. Me incliné hacia adelante y deslicé el sobremanila sobre el mantel blanco y liso. Se movió con un suave sonido de rosa, un sonido de consecuencia profunda e irreversible. Se detuvo justo frente a su copa de vino. Por eso concluí, mirándolo fijamente, sosteniendo su mirada con una intensidad que, al fin, parecía atravesar su niebla narcisista, te lo traje. Él observó el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Toda la dinámica en la mesa había cambiado. El poder que él había blandido con tanta arrogancia momentos antes, ahora se concentraba en esa carpeta de papel silenciosa y aparentemente inofensiva. Él había orquestado un drama público de traición. Yo respondía con un documento privado y silencioso, y él empezaba a comprender, con un terror creciente, que mi respuesta era infinitamente más poderosa que su ataque. Miró del sobre a mi rostro. Buscando una señal de debilidad, una pista de que tal vez estaba faroleando. No encontró nada. Lo único que halló fue la mirada serena, firme y ligeramente implacable de una doctora a punto de dar un diagnóstico terminal. La arrogancia de Robert empezaba a mezclarse con una sensación nueva y desconocida, el temor. Él era un hombre acostumbrado a tener el control, a imponer los términos de cualquier enfrentamiento. Este movimiento mío, tan silencioso como inesperado, de la esposa a la que ya había dado por perdida, era una variable que no había contemplado. Tomó el sobre, con movimientos vacilantes. Me miró una última vez, con una pregunta muda en los ojos. Yo solo asentí, dándole permiso para seguir. Abrió la solapa. Sus manos, usualmente firmes y seguras, temblaron apenas. Sacó el contenido. No era una carta. No era una fotografía. Era un pequeño fajo de documentos legales doblados. Desplegó el primero. Observé su rostro mientras sus ojos recorrían el texto. Vi el primer destello de sorpresa genuina. Sus cejas se fruncieron. Su boca se entreabrió. Estaba leyendo una orden de restricción temporal emitida por el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Filadelfia. Un documento legal, firmado por un juez esa misma mañana, que le prohibía explícitamente a él, Robert Wallace, entrar, visitar o siquiera acercarse a menos de 150 metros de nuestra residencia compartida en el 2418 de Delancey Place. Me nombraba a mí, la doctora Lena Wallace, como la única residente con protección legal. Indicaba, además, que debía ser escoltado por un oficial de policía a la casa, en una fecha y hora preestablecidas, para recoger únicamente sus pertenencias personales y nada más. Lo habían desalojado legalmente de su propia vida. Me miró, con el rostro petrificado en una máscara de incredulidad.
¿Qué es esto?, susurró, con la voz apagada. Es una orden judicial, Robert, respondí con calma. Creo que el lenguaje es bastante claro. Antes de que pudiera contestar, sus ojos cayeron sobre el segundo documento. Su sorpresa se transformó en un horror creciente y nauseabundo. Ese documento provenía de nuestro banco. Era una notificación formal de congelamiento de cuentas. En números fríos y precisos detallaba que todas las cuentas de cheques conjuntas, todas las cuentas de ahorro conjuntas y todas las tarjetas de crédito de las que yo era la titular principal, es decir, todas habían sido bloqueadas a partir de las 9 de la mañana de esa misma mañana. Su acceso a los amplios recursos financieros que sostenían su estilo de vida había sido cortado de raíz. La tarjeta de débito en su cartera ahora no servía más que como un pedazo inútil de plástico. Las tarjetas de crédito con las que compraba sus trajes y las joyas de su amante serían rechazadas. Su rostro, antes encendido por el vino y la sensación de victoria, comenzó a perder color. Ya no era un próspero consultor, ahora era un hombre de 55 años sin hogar y sin acceso a efectivo. Y entonces vio el tercer documento, el golpe final. Era un legajo grueso de varias páginas, cuya portada llevaba el sello oficial del Estado Libre Asociado de Pensilvania. Se trataba de una demanda de divorcio, presentada esa misma mañana. Mi nombre aparecía como demandante, el suyo, como demandado. Pasó las páginas con manos visiblemente temblorosas y leyó las causas del divorcio, expuestas en términos legales claros y contundentes: adulterio. Luego encontró la cláusula que le heló la sangre. La demanda nombraba formalmente a su corresponsal, la tercera persona en la disolución del matrimonio. Ahí estaba escrito: Chloe Ann Miller. Miró a Chloe, cuya expresión altiva y triunfal se había borrado, sustituida por un pánico pálido y repentino. Ya no era la amante glamorosa y emocionante, ahora era una parte demandada en un divorcio de alto valor económico, una posición legal que implicaba citatorios, declaraciones bajo juramento y un registro público de su papel en la destrucción de un matrimonio de 25 años. El diagnóstico estaba dado. La enfermedad había sido identificada, aislada y legalmente extirpada. Robert Wallace ya no era mi esposo, era un demandado en un juicio, un hombre sin casa, sin dinero y con una novia muy costosa que ya no podía sostener, y que, además, seguía con la cuenta de una cena extremadamente cara en sus manos. La demanda de divorcio no era solo un trámite legal. Era una autopsia financiera, y me aseguré de que fuera brutal, clínica y completamente detallada. Adjunta a la demanda estaba una declaración financiera preliminar, un documento que Simone y yo habíamos pasado meses preparando. Era una disección total y sin anestesia de la ficción económica en la que Robert había estado viviendo. Lo observé mientras pasaba a esa sección, sus ojos recorriendo las columnas de cifras, su rostro palideciendo con cada línea que leía. La declaración estaba dividida en dos secciones: activos de la peticionaria, doctora Lena Wallace, y activos del demandado, Robert Wallace. Mi sección era un testamento a toda una vida de trabajo duro, incluía mi consultorio de cardiología, valuado por un contador forense como una empresa multimillonaria, mi portafolio personal de inversiones, mis cuentas de retiro, mis propiedades, todo legalmente protegido como bienes separados adquiridos únicamente con mis ingresos profesionales. Su sección era un páramo. Mostraba su negocio de consultoría con un valor actual que, como Simone lo describió con delicioso sarcasmo, era negligible. Enumeraba sus bienes personales, una colección de relojes caros, un auto clásico, una membresía en un club de golf, y junto a cada artículo, un pequeño y condenatorio asterisco. El asterisco remitía a una nota al pie que decía: adquirido con fondos retirados de cuentas conjuntas financiadas exclusivamente por los ingresos de la peticionaria. No solo estaba en quiebra, el documento probaba que era un hombre mantenido. Pero el giro final, el más exquisito, era un pequeño anexo suplementario a la declaración financiera. Llevaba por título Análisis de gastos extraordinarios recientes. Ese anexo detallaba una serie de retiros grandes de nuestras cuentas conjuntas, la transferencia bancaria de 5 cifras a una agencia de viajes de lujo para un viaje de consultoría a St. Barts. Viaje que yo sabía había hecho con Chloe, miles de dólares en compras en boutiques de diseñador en las que yo jamás había comprado, y luego, la última línea.
Un cargo a tarjeta de crédito de 3 semanas atrás, en una joyería de alta gama en la ciudad. El monto era suficiente como para dar un buen enganche de un departamento pequeño. Junto al cargo, una nota con información que el investigador privado de Simone había obtenido de un vendedor demasiado hablador. Compra de un anillo de compromiso con diamante cortado en esmeralda de 4.5 quilates. Vi cómo los ojos de Robert se detenían en esa línea. Vi cómo procesaba el hecho de que yo lo sabía. Sabía el precio exacto de su traición. Sabía el costo de la mejora que llevaba su novia en el dedo. Y yo tenía el recibo. El estado financiero no solo dejaba al descubierto su falta de bienes, trazaba un retrato completo, innegable y documentado legalmente de su infidelidad, su despilfarro y su profunda dependencia económica. Era un asesinato de carácter perpetrado con una calculadora. Levantó la vista de los papeles, los ojos muy abiertos con una nueva y aterradora emoción. No era enojo. No era tristeza. Era miedo. Un miedo puro, primitivo, existencial. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre la fachada de riqueza y poder, y en apenas 5 minutos le habían arrebatado a ambos. El telón se había corrido, y el gran y poderoso Oz quedaba al descubierto como lo que realmente era, un hombre de 55 años, arruinado, desempleado y con gustos que ya no podía costear. Miró a Chloe, su reluciente mejora. Su rostro era ahora una máscara de pánico. El brillante diamante en su dedo ya no parecía un símbolo de triunfo, sino una prueba, una carga. La vida de lujo sin esfuerzo que ella había imaginado se había embargado antes de siquiera comenzar. El precio de esa actualización quedaba a la vista, y era un precio que ninguno de los dos podía pagar. Durante toda esta ejecución silenciosa sobre papel, mi hijo David había permanecido inmóvil, con la expresión congelada en una mezcla de horror e incredulidad. Ahí estaba, atrapado entre sus dos padres, viendo cómo el edificio de toda su vida familiar se desmoronaba sistemáticamente frente a él. Había visto la sonrisa soberbia de su padre marchitarse en un rictus de pánico. Había visto el brillo victorioso en los ojos de Chloe transformarse en el terror de un venado cegado por los faros. Y me había visto a mí, su madre, con una nueva y creciente comprensión. No había visto a una mujer despechada, había visto a una cirujana en plena operación. Cuando el peso devastador de los documentos sobre la mesa terminó de asentarse en el silencioso restaurante, David finalmente se movió. Empujó su silla hacia atrás, el sonido rechinando fuerte en la quietud. Se levantó. No me miró. No miró a Chloe. Fijó la mirada en su padre, una mirada de profunda y demoledora decepción. Robert, al verlo ponerse de pie, pareció aferrarse a un último y desesperado recurso. Lo miró con súplica, buscando un aliado, un testigo de su supuesta victimización. David, y empezó a decir, con la voz hecha un hilo patético. David lo interrumpió. Su voz era baja, pero cargada de una ira fría y dura como nunca antes le había escuchado. Era la ira de un hombre bueno que acaba de presenciar un acto de profunda indecencia. «¿Hiciste esto en mi cena de cumpleaños?», dijo David. La frase no era realmente una pregunta, sino un juicio, una sentencia. Era el resumen perfecto y devastador de toda la noche. No estaba enojado solo por la infidelidad o el divorcio, estaba asqueado por el narcisismo. Por el descarado y deslumbrante ego de un hombre que había elegido la celebración de su propio hijo como escenario para un acto tan cruel y egoísta. No estaba condenando a su padre por engañar, sino por su carácter. Con esa sola y tranquila oración, David dictó su veredicto. Rodeó la mesa, dándole la espalda a su padre, hasta colocarse detrás de mi silla. Puso una mano sobre mi hombro. Un gesto simple, pero que fue como un terremoto. Era una declaración pública e inequívoca de lealtad. No solo estaba a mi lado físicamente, estaba de pie con mis acciones, con mi decisión, con mi silencioso, implacable y necesario acto de autopreservación. Estaba eligiendo a su madre. Estaba eligiendo la decencia. Estaba eligiendo un cimiento de integridad sobre la brillante y hueca fachada que su padre había construido. Ver a mi hijo detrás de mí, con su mano cálida y firme sobre mi hombro, fue el único momento de la noche que realmente puso en riesgo mi compostura. Esta era la única variable que no podía haber controlado,
el único resultado que jamás habría podido prever. Y su acto silencioso y sencillo de lealtad fue una victoria mucho mayor que cualquier documento legal o cuenta bancaria congelada. Era la confirmación de que no solo había extirpado una enfermedad de mi vida, había salvado el tejido sano. Había salvado a mi hijo. Con la mano de David sobre mi hombro, una afirmación silenciosa y poderosa de nuestro renovado vínculo, supe que el procedimiento estaba completo. El tumor había sido extirpado. El tejido sano se había preservado. No quedaba nada más que decir. Me levanté despacio, con gracia. Alicé el frente de mi vestido de seda, con movimientos tranquilos y sin prisa. Ya no era una participante en su drama, era una visitante lista para irse. Miré a mi hijo y, por primera vez en la noche, permití que una sonrisa genuina y cálida se dibujara en mis labios. «Feliz cumpleaños», David, dije, con la voz clara y llena de un amor que ya no estaba cargado con el peso de mi matrimonio. La noche todavía es joven. Vamos por un postre de verdad. Estoy pensando en esa pequeña heladería en Brittenhouse Square. Luego volví la mirada, por última vez, hacia las dos personas sentadas a la mesa, atrapadas en los escombros que ellas mismas habían creado. Robert miraba los documentos legales, con el rostro del color de la ceniza. Chloe iba y venía con la vista entre la petición de divorcio con su nombre y la abultada cuenta sin pagar que el mesero había colocado discretamente sobre la mesa. Se veían pequeños, patéticos y completamente abrumados. Me dirigí a ambos con una voz fría, cortés y absolutamente despectiva. Creo que la cuenta es de ustedes. La frase era una obra maestra de doble sentido. Se refería tanto a la ridículamente cara cuenta de la cena como a la factura kármica mucho mayor que acababa de llegarles. Disfruten su nueva vida. Y con eso, le di la espalda a mi esposo de 25 años. No le dediqué una última mirada. No esperé una respuesta. El diagnóstico ya estaba dado. La cirugía estaba completa, y el pronóstico del paciente ya no era asunto mío. David y yo salimos juntos del restaurante. No teníamos prisa. Caminábamos con la calma y la dignidad segura de quienes saben que están en lo correcto. Podía sentir las miradas de los demás comensales, los susurros, las miradas curiosas. Habían presenciado un drama, pero no tenían idea de la verdadera profundidad de historia detrás de lo que acababa de concluir. Al entrar al elevador, las puertas se cerraron deslizándose, sellándonos del escenario de la ejecución. David finalmente habló. Mamá dijo, con la voz cargada de asombro y alivio, eres la mujer más increíble que he conocido en mi vida. No, cariño, respondí, extendiendo la mano para tomar la suya. Soy solo una mujer que finalmente decidió escribir su propia receta. Salimos a la noche fresca y clara de Filadelfia. Las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor, ya no como telón de fondo de un drama doloroso, sino como un paisaje hermoso y prometedor. Dejamos a Robert y a Chloe en su jaula dorada del piso 57, para que ellos descubrieran cómo pagar su cena sobrevalorada y lidiaran con las ruinas de su futuro. Nosotros, en cambio, éramos libres y estábamos en camino a comer gelato. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de desmantelamiento silencioso y eficiente. El divorcio avanzó exactamente como Simone lo había planeado, es decir, exactamente en mis términos. Robert, despojado de sus recursos financieros y de su arrogante seguridad, era una sombra de lo que había sido. Contrató a un abogado que, después de una sola mirada al análisis financiero previo al divorcio que Simone había preparado, le aconsejó de inmediato llegar a un acuerdo, y rápido. No hubo una batalla legal dramática. Solo una serie de reuniones discretas en despachos jurídicos donde la arquitectura de nuestra vida en común se fue desarmando pieza por pieza. La casa de Delancey Place, que yo había comprado con un anticipo proveniente de mis ahorros prematrimoniales y cuya hipoteca había sido pagada por décadas con mi sueldo, quedó legal y formalmente a mi nombre. A Robert se le permitió retirar su ropa y su colección de relojes bajo la supervisión de una de las asistentes legales de Simone. El Porsche clásico, cuya compra había rastreado hasta un bono que recibí en el hospital, fue vendido y las ganancias fueron para mí. Él se quedó con una pequeña liquidación ordenada por el tribunal, apenas suficiente para rentar un departamento modesto y vivir 1 o 2 años, si se administraba bien.
La vida de Lavish Consultancy había llegado a su fin. Lo último que supe fue que estaba tomando cursos en línea para obtener su licencia de bienes raíces. Un hombre de casi 60 años, empezando desde cero. El compromiso con Chloe, como era de esperarse, se disolvió a las pocas semanas de aquella cena en Betry. Su romance estaba construido sobre la promesa de mi dinero. Cuando el dinero desapareció, también lo hizo el romance. Mi vida, en cambio, no era de derrumbe, sino de reconstrucción. La tranquilidad de mi casa ya no era señal de soledad, sino de paz. Era un espacio verdaderamente mío. Mi relación con David floreció, fortalecida por la crisis que compartimos y por su lealtad inquebrantable. Cenábamos juntos una vez por semana, nuestras conversaciones eran fáciles y llenas de un nuevo y honesto respeto. Él me veía no solo como su madre, sino como una mujer fuerte y decidida, y yo lo veía no solo como mi hijo, sino como un hombre bueno y honorable que, cuando más importaba, había tomado la decisión correcta. Una tarde soleada, unos 6 meses después de que el divorcio quedara finalizado, estaba sentada en mi sala bañada de luz junto a Simone y David. Tomábamos café, el ambiente era ligero y relajado. Entonces dijo Simone, con un brillo travieso en la mirada, ahora que el cáncer Guayase ha sido extirpado con éxito, ¿qué sigue para la buena doctora? Vas a viajar por el mundo, aprender un nuevo pasatiempo, comprarte un auto deportivo ridículamente caro nada más por gusto. Sonreí. Lo he pensado, respondí, pero me he dado cuenta de algo, amo mi trabajo. Amo lo que hago, pero estoy lista para un nuevo tipo de práctica. David me miró curioso. ¿No vas a retirarte? No, dije. Voy a reenfocar. Le expliqué mi nuevo plan. Estaba reestructurando mi práctica de cardiología, reduciendo mi propia carga de pacientes para enfocarme en los casos más complejos. Además, estaba destinando una parte importante de mi capital para crear un nuevo programa de becas dentro de mi consulta. Un programa dedicado a mentorizar y financiar a jóvenes cardiólogas prometedoras, especialmente mujeres de color, que tan a menudo enfrentan barreras sistémicas en el campo. Pasé 25 años financiando el ego de un solo hombre, dije. Creo que me gustaría pasar los próximos 25 financiando los sueños de una docena de mujeres. Simone alzó su taza de café. Por la beca Guayase, dijo, con la voz cargada de orgullo. Por mamá, añadió David, con los ojos brillantes. Chocamos nuestras tazas. En ese instante, rodeada por la elegante tranquilidad de mi hogar, con mi leal amiga y mi amado hijo, sentí una paz y un propósito más profundos que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había pasado mi vida diagnosticando y sanando corazones, y ahora, por fin, estaba sanando verdaderamente el mío. Había iniciado una nueva práctica, no solo médica, sino personal, la práctica de vivir para mí, bajo mis propios términos, y de construir un legado verdaderamente mío, completo y sin disculpas.